Bueno, vamos a hacer ahora los puntos 3 y 4 del examen diagnóstico. El punto 3 nos dice indicar cuál es la única afirmación falsa. La única afirmación falsa es la que está marcada en rojo, que dice que la energía interna de un sistema es la energía cinética promedio de las moléculas que forman el sistema. Eso es falso porque la energía interna es la energía cinética interna más la energía potencial interna de las moléculas que forman el sistema. Luego, el punto 4 nos dice de los siguientes ejercicios indicar cuál es el único cuya respuesta es incorrecta. Entonces, el primer ejercicio nos dice cuánto se reduce la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas eléctricamente si quintuplicamos la distancia que las separa. Este ejercicio podríamos resolverlo sin hacer cuentas, porque nosotros sabemos que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las cargas. Entonces, si quintuplicamos la distancia, la fuerza eléctrica se va a reducir 25 veces, o sea, 5 al cuadrado. Vamos a ver eso haciendo los cálculos correspondientes. Para esto planteamos dos situaciones. La situación 1, que son las dos partículas cargadas separadas por una distancia que llamamos d1, y la situación 2, que son las mismas partículas cargadas separadas por una distancia d2. Entonces, el módulo de la fuerza eléctrica entre las cargas en el caso 1 va a ser la constante eléctrica universal por el módulo de las cargas dividido la distancia de 1 al cuadrado. Y la fuerza eléctrica en la situación 2 entre las cargas va a ser la constante eléctrica universal por el módulo de las cargas dividido la distancia 2 al cuadrado. Pero nosotros sabemos lo que nos dice el ejercicio, que es que la distancia 2 es 5 veces la distancia 1. Entonces, utilizando eso, nos queda lo siguiente, que la fuerza eléctrica de la situación 2 va a ser la constante eléctrica universal por el módulo de las cargas dividido, y ahora en lugar de la distancia 2 ponemos 5 veces la distancia 1 y todo eso elevado al cuadrado. Ahora, si el cuadrado lo distribuimos dentro del paréntesis, nos queda lo siguiente: la constante eléctrica universal por el módulo de las cargas dividido 5 al cuadrado, que es 25, por la distancia 1 al cuadrado. Entonces, esto que estoy marcando en rojo es lo mismo que tenemos acá. Es el módulo de la fuerza eléctrica en el caso 1. Entonces, la fuerza eléctrica en el caso 2 la podemos escribir como la fuerza eléctrica en el caso 1 dividido 25. Y a partir de esto concluimos que la fuerza eléctrica se reduce 25 veces. Entonces, esta es la respuesta incorrecta, porque la respuesta nos dice que se reduce 10 veces. Vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio. En este caso nos dicen que se construye un circuito en serie con una batería de 12 volts y dos resistencias de 10 ohms cada una. Y nos preguntan cuál es la corriente eléctrica que circula por el circuito. Entonces, para esto utilizamos la ley de Ohm, donde tenemos
que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia total. Como es un circuito en serie, la resistencia total es la suma de las dos resistencias. Entonces tenemos que 12 volts va a ser igual a la corriente por la suma de las resistencias. O sea, 10 ohms más 10 ohms. Entonces, si reescribimos esa ecuación, nos queda que 12 volts va a ser igual a la corriente que circula por 20 ohms. Como nosotros queremos calcular la corriente, pasamos los 20 ohms que están multiplicando del lado derecho de la igualdad, dividiendo al lado izquierdo. Entonces obtenemos que 12 volts dividido 20 ohms va a ser igual a la corriente. Si hacemos ese cálculo, obtenemos que la corriente nos da 0,6 volts sobre ohm, y esos son amperes. Entonces la respuesta es que la corriente que circula es de 0,6 amperes, que es la respuesta que nos da el enunciado. El siguiente ejercicio nos dice que a una batería de 30 volts se conectan dos resistencias en paralelo, una de 80 ohms y otra de 30 ohms. Y nos preguntan cuál es la corriente eléctrica que circula por la resistencia de 80 ohms. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que la diferencia de potencial entre cada una de los extremos de cada una de las resistencias es 30 volts, que es la diferencia de potencial que nos da la batería. Entonces, si queremos calcular la corriente que circula por la resistencia de 80 ohms, en este caso la corriente I1, vamos a plantear la ley de Ohm de esta manera. La diferencia de potencial, que es 30 volts, va a ser igual a la corriente I1 por la resistencia de 80 ohms. Si quisiéramos calcular la corriente I2, o sea la que circula por la resistencia de 30 ohms, plantearíamos lo siguiente. Lo pongo entre paréntesis porque en este caso no hay que utilizarlo, pero plantearíamos que la diferencia de potencial, que es 30 volts, sería igual a la corriente I2 por 30 ohms. Ahora, lo que está entre paréntesis, como vimos recién, no lo vamos a utilizar porque el ejercicio nos pide solamente calcular la corriente que circula por la resistencia de 80 ohms. Entonces, acá tenemos que 30 volts va a ser igual a esa corriente que llamé I1 por 80 ohms. Entonces, los 80 ohms los pasamos dividiendo y nos queda que la corriente I1 va a ser 30 volts dividido 80 ohms. Y eso nos da como resultado 0,375 amperes. Con lo cual este resultado también es correcto. Vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio, que nos dice que tenemos 7 focos de 100 watts cada uno que quedan encendidos durante 3 horas. Y nos preguntan cuál es la energía total en kilowatts hora que han consumido. Entonces,
primero, si tenemos un solo foco, la potencia de ese foco es de 100 watts, entonces la energía consumida durante 3 horas por ese foco va a ser 100 watts multiplicados por 3 horas. Entonces el resultado nos da 300 watts hora. Eso sería la energía consumida por uno de los focos. Ahora, si tenemos 7 focos, en ese caso la energía total consumida por los 7 focos va a ser igual a 7 multiplicado por la energía consumida por uno de los focos. Entonces eso nos va a dar 7 por 300 watts hora, que si hacemos esa cuenta obtenemos que el resultado es 2100 watts hora. Ahora, en este caso el resultado está en kilowatts hora, entonces tenemos que pasar ese resultado a kilowatts. Para eso corremos la coma 3 lugares hacia la izquierda y eso nos da 2,1 kilowatts hora, con lo cual ese resultado también es correcto. Y por último nos preguntan cuál es la diferencia de potencial en los extremos de una resistencia de 360 ohms por la que circula una corriente de 2,5 amperes. Entonces nuevamente para este ejercicio planteamos la ley de Ohm, que nos dice que la diferencia potencial es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, para calcular la diferencia potencial reemplazamos por los datos que nos dan. La corriente es 2,5 amperes, la resistencia es 360 ohms. Entonces, si hacemos ese cálculo, la diferencia potencial nos da 900 amperes por ohms y eso equivale a 900 volts. Entonces ese resultado también es correcto.